Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar sobre erisipela y celulitis. Déjenme compartir mi pantalla. Ok, y sacar mi apuntador. Estas dos patologías son muy frecuentes, sobre todo por dos agentes etiológicos que ya son conocidos. Uno es el Staphylococcus aureus y el otro es el Streptococcus pyogenes, que también es llamado Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Em, Vamos a ver que la mayoría de estas infecciones, pues, son secundarias, obviamente, a que existe un cambio en la barrera, es decir, que pueden atravesar estas bacterias nuestra barrera cutánea y justamente una vez que la atraviesan, pues, claro que van a alterar. La microbiota y van a alterar la zona en donde van a comenzar a producir la infección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que una zona que es estéril, completamente estéril, estamos hablando debajo de la piel, entonces va a llenarse de estas bacterias que tienen todos los nutrientes necesarios para que empiecen a replicarse, para que empiecen a adherirse, colonizar, replicarse y aumentar la cantidad de estas bacterias y me pueda dar justamente todas estas patologías. Entonces, es muy importante comentar que la mayoría de estas infecciones justamente son penetradas por les decía, estas bacterias y a su vez nos van a dar estos sintomatología. Pero existe un porcentaje en menor, puede ser hasta el 10% o inclusive menos, en donde es al revés, que sea por vía hematógena que llegan a la piel y entonces puedan provocar estas sintomatologías. Entonces, dentro de la parte que vamos a ver justamente de las dos clínicas, tanto celulitis como erisipela. En erisipela podemos ver que ocasionalmente algunas otras especies de estreptococos beta hemolíticos, principalmente pueden ser del grupo B en recién nacidos, recordemos en la galáctea, o los grupos C y G, también pudieran por ahí aislarse algunos de ellos, aunque en su mayoría es causada por Streptococcus pyogenes, que decíamos que es un beta hemolítico del grupo A. Y también la mayoría de las veces, la mayoría de las infecciones va a ocurrir hasta en un 70% o más en miembros pélvicos y no así en la parte superior, que bueno, principalmente también puede ser la cara. Pero observamos que existen varios factores de riesgo que bueno, posteriormente se los iré platicando. Entonces, en cuanto a la erisipela, pues la erisipela va a ser una infección aguda, es una infección súbita, es una infección que puede ocasionarse en cualquier edad, en cualquier género, principalmente vamos a encontrar que son en mujeres adultas y principalmente van a afectar justamente edades que son pues arriba de los 30, 40 años. Y eso tiene que ver mucho también con la parte del factor de riesgo, que son personas que tienen inmunocompromiso, diabéticos, hipertensos o que tienen alguna alteración en la circulación, ¿sale? Que estamos hablando de una este, insuficiencia venosa profunda, ¿sale? Y entonces me puede dar justamente que puedan existir algunas alteraciones en la piel y justamente puedan penetrar estas bacterias. Entonces, pero bueno, puede aparecer en cualquier época del año, principalmente también en épocas donde hace más calor. Y bueno, yo comentarles que la primer paciente que yo vi con erisipela fue una paciente que había caído en depresión, había subido de peso bastante, 150 kilos, de hecho, el tomógrafo dentro de ella pues no permitía que se moviera o que se desplazara la plancha, únicamente llegaba hasta 120 kilos y tuvieron justamente que trasladarla a African Safari, que es un zoológico, para poder utilizar su tomógrafo y que pudieran, bueno, tomar estas características
de rayos X, porque obviamente si lo metíamos en el que estaba en el hospital, pues no iba a funcionar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella, bueno, pues comentaba que cayó en depresión porque falleció su esposo y empezó a engordar, 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 engordar muchísimo, no se movía y después en la forma en cómo llegaba al sanitario era arrastrándose por medio de su casa y acudió justamente no por tanto la erisipela, sino acudió porque tenía un dolor muy intenso en la cadera y ella comentó que cuando intentó levantarse, bueno, pues sintió ahí que tronaron sus huesitos, de hecho tuvo una fractura también y bueno, por eso es que acudió más por el dolor de la fractura más que por el otro dolor en cuanto a tejidos blandos. Pero bueno, entonces ¿qué pasa con estas personas? Vamos a observar que existe justamente una evolución, les comentaba de forma rápida, es una evolución que no solamente hay un dolor en la zona, sino que los pacientes van a presentar fiebre, van a presentar adenopatías, van a presentar alteraciones, pues generales, o sea, astenia, dinamia, náuseas, malestar general, inclusive vómitos, escalofríos, etcétera. Y como ustedes pueden observar, la zona se encuentra bien delimitada. Ahorita vamos a hablar de las características clínicas, pero erisipela principalmente va a encontrarse en la parte superficial, es decir, tanto la epidermis y la dermis, hasta ahí es a donde va a llegar la infección y cuando nosotros observamos, le voy a adelantar un poquito, pero si nosotros hacemos una comparación de erisipela con celulitis, que es el otro tema que vamos a ver, la celulitis va a llegar justamente hasta tejido celular subcutáneo. Es una infección mucho más profunda que erisipela. Erisipela es mucho más superficial, es más localizada y aparte va a tener ciertas características que ahorita se las voy a comentar. Entonces, les comentaba que dentro de los factores de riesgo, pues podemos tener toda esta cuestión crónica que me va a llevar también a una inmunosupresión y también justo o aunado a que existan traumatismos, mala higiene, la insuficiencia venosa que no esté bien tratada, en fin, o inclusive algunas otras como heridas punzocortantes, algunas úlceras, picaduras de insectos, en fin, me puede llevar a que justamente las bacterias puedan llegar hasta epidermis y dermis y provocarme esta infección. Otro de los factores de riesgo que son también importantes son aquellos en donde la solución de continuidad está completamente pues perdida, esta barrera cutánea y pueden ser secundario a traumatismos, pero también pueden ser secundario a fisuras, grietas o inclusive algunas infecciones por tiña de los pies, que serían esta parte de aquí, y que si yo no le voy a dar un buen tratamiento a estos pacientes, entonces lo que puede provocar es una infección que a su vez me puede dar la evolución tanto de erisipela como de celulitis, cualquiera de estos dos, ¿vale? Y entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a observar en la parte del cuadro clínico? En la parte del cuadro clínico vamos a ver que existe una piel que está de color enrojecido, ¿vale? Es bastante característico porque el color cambia mucho. Eh, Aparte de estar roja, pareciera que la piel está estirada, entonces se ve brillante, es caliente, es dolorosa. eh, Se da un aspecto como si fuera una piel de naranja y los límites, si pueden observar acá, están bien precisados, ¿sale? Y se pueden delimitar muy bien y yo los puedo demarcar, ¿no? Que la infección prácticamente llegó hasta esta zona y aquí ya no hay infección. Justamente después de esto, la piel se puede observar con vesículas, con ampollas, puede abrirse estas ampollas, provocarme la formación de úlceras, formarme la formación de costras mielicéricas, como pueden observar en esta nariz, pero lo que vamos a ver que cuando se da el tratamiento, que la mejoría es muy rápida una vez que se da el tratamiento antibiótico,
no va a dejar una cicatriz. Es muy importante comentar que sí va a haber una descamación de esa zona, pero no me deja cicatriz, ¿sale? Sí es doloroso a la palpación. Les comentaba que hay aumento en los ganglios cercanos. eh, Hay, bueno, las adenopatías, hay fiebre, hay malestar general y es algo súbito, ¿sale? No es que la persona lleve un mes teniendo erisipela. Sí puede darse ciertas complicaciones que, bueno, las hablaremos posteriormente. Entonces, les comentaba que justamente la celulitis sí me va a dar una infección mucho más profundo, un absceso. Bueno, acá también pueden observar cómo está o hasta dónde llegarían haciendo las comparativas. Entonces, bueno, en cuanto a la celulitis va a ser una infección que principalmente, bueno, hablando específicamente de erisipela, principalmente es por Streptococcus beta del grupo A, pero erisipela también puede ser causada por Staphylococcus aureus, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de celulitis, la celulitis como va a englobar más, más bacterias, o sea, es decir, va a englobar tanto estafilococo como estreptococos y a veces otras bacterias, ¿sale? Por ejemplo, hay bacterias en particular por mordedura de perro, por arañazo de gato, en fin, o sea, hay algunas bacterias en particular con en ciertas características que también me pueden dar esta clínica y esta es mucho más frecuente en pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen inmunosupresión o pacientes que se han realizado, por ejemplo, liposucción, que ahorita está muy de moda también. Y esta lo que va a hacer es un daño mucho más profundo, me puede dar un daño linfático permanente. Y esta, como vamos o como vemos las características con la anterior, no se encuentra en una zona muy bonita, delimitada, no está la piel tan hiperémica, no está la piel tan estirada, no se ve tan brillosa como lo haría con erisipela. De hecho, es una de las formas solamente observando la diferencia entre una y otra. No hay unos márgenes bien delimitados, ¿vale? En cuanto a la celulitis, bueno, sumándole todo lo que veíamos previamente de factores de riesgo, lo que les comentaba de una insuficiencia venosa, en fin, también pueden ser algunas picaduras de insectos, quemaduras, osteomelitis, por radioterapia, inyección de drogas parenterales, en fin, que me pueden dar la clínica de esta patología. Entonces, cuando hablamos específicamente de la alteración clínica, podemos ver que se presenta siempre de forma inicial una ulceración, ¿sale? Esta ulceración previa, que bueno, acá no se llega a observar, probablemente pudiera estar en esta zona, pero esta ulceración previa se manifiesta por una zona que está roja, edematosa, eritematosa, que se encuentra completamente infiltrada y esta es profunda, es firme, no hay un margen que esté completamente delimitado. Puede haber también la formación de ampollas, puede haber la formación, como acá lo pueden ver en la imagen inferior, de pústulas, hay dolor e inclusive puede haber crepitación. Cuando yo toco, puede escucharse como un crujidito, ¿sale? Y eso es secundario pues a la formación de gases producida por el metabolismo de las bacterias. También hay una linfadenopatías, a veces linfangitis, puede haber ampollas, puede haber zonas de necrosis, acá no se observan, pero sí puede haber zonas de necrosis, puede haber algunas afectaciones, pues, en donde como es una infección más profunda, me puede dar tromboflebitis, me puede dar septicemias, me pueden dar endocarditis, choque séptico. eh, y bueno, una de las características que yo tengo que ver si no es por ejemplo, una em, trombosis venosa profunda en donde exista una alteración específica o en particular de de la vía venosa, entonces yo puedo hacer o utilizar el Doppler.
¿sale? Obviamente, se va a ver completamente diferente, no se va a ver ahí la alteración en la vena, sino más bien a nivel de piel, ¿sale? Em, Otra cosa también que nosotros podemos ver en cuanto a la comparación o la diferenciación entre estas es que decíamos, la celulitis es mucho más profundo, la clínica va o la complicación puede ser mucho más, más exagerada, más peligrosa, porque estamos hablando que ya abarcó hacia tejido celular subcutáneo y por lo tanto esta infección también puede llegar a hueso. En cuanto a la erisipela, es mucho más superficial, sí hay síntomas sistémicos, acá hay más síntomas localizados, este es de inicio rápido, súbito, es de inicio que puede llevar un poco más de tiempo, no se encuentra bien delimitado, de hecho sí puedo ver que acá está roja la zona, pero no está así completamente bonito, delimitado, el color que cambia completamente con la erisipela. Entonces, eh, sí, sí existen diferencias completamente diferentes entre los dos. Cuando yo lo veo, para hacer el diagnóstico clínico, sí, sí hay forma de poder decir, es una erisipela y es una celulitis con las características que les estoy comentando, ¿vale? En cuanto a la parte del diagnóstico, pues la historia clínica es muy importante, las características que ya les comenté previamente en cuanto a la lesión, y fíjense que en cuanto al diagnóstico de laboratorio, es muy raro que mandemos a hacer una biopsia, sino más bien son otros estudios bioquímicos que nos ayudan a llegar a ello. Por ejemplo, se puede hacer un aspirado y este aspirado pues se hace un cultivo y se busca que esté el Streptococcus pyogenes o que esté el Staphylococcus aureus o que crezca cualquier otro microorganismo. Pero cultivo es una de las características importantes, más aparte se les manda sus biometrías hemáticas, sus químicas sanguíneas, se observa que hay un aumento en la proteína C reactiva, bueno, de hecho esa aumenta siempre que existe inflamación, hay leucocitosis, hay un aumento en la velocidad de sedimentación globular, sabemos que existe la identificación de anticuerpos antiestreptolicina O, que me están diciendo que hay una infección por estreptococopiógenes y ya cuando existen datos sistémicos, entonces sí se puede hacer, perdón, un hemocultivo en donde pues ya me daría el microorganismo que me está dando toda esa clínica y esa patología sistémica, ¿vale? Pero nosotros podemos utilizar radiografías para ver hasta dónde se encuentra el daño de la lesión o podemos ocupar tomografías si hay sospechas de osteomelitis o inclusive resonancias magnéticas. Eh, en cuanto a el diagnóstico también es muy importante porque tenemos que ver cuáles pueden ser las complicaciones de ellas. Una erisipela es raro que me pueda dar una complicación más allá, pero sí puede haber abscesos, me puede dar, recuerden que es piógenes, entonces recuerden que las complicaciones no supurativas son glomerulonefritis, también me pueden dar una gangrena gaseosa, me pueden dar miocarditis, trombosis, bacteremias o infecciones coasociadas a la infección primaria, ¿sale? Que sería justamente nada más por piógenes. En cuanto a la celulitis, pues recordemos que sobre todo la inmunosupresión en estos pacientes, pues también me puede llevar a que existan alteraciones sistémicas más importantes como septicemias, choques sépticos, obviamente iniciaría con una bacteremia, después una sepsis, un choque séptico e inclusive pues sí puede llegar a fallecer la persona si es que no se le da un tratamiento adecuado o a tiempo, ¿sale? Otra cuestión en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos algunas causas que pueden ser infecciosas. Y en estas vamos a ver tanto para las dos, celulitis y erisipela.
Herpes zóster pudiera ser, aunque más adelante ya vamos a ver una clase específica sobre infecciones por herpes, pero también puede ser por anthrax, puede ser la enfermedad de Lyme, aunque esta pues no es así característica que nada más se vea roja o una zona eritematosa, sino que aquí en esta enfermedad se van a ver lesiones que están como si fueran circulares en forma de un tiro con arco, ¿sale? Y pues ninguna de estas me van a dar esa característica, ninguna de las que ya vimos anteriormente. Otra puede ser la fascitis necrotizante, esta sí, que ya es mucho más profundo. Y en cuanto a la fascitis necrotizante, pues encontramos que existen de varios tipos, es tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 puede ser producida por varias bacterias, algunas anaerobias, algunas enterobacterias, por ejemplo, también, algunos estreptococos, pero el tipo 2 es producido por estreptococo beta hemolítico del grupo A y también por estafilococo aureus. Este es mucho más frecuente de poder encontrar. El tipo 3, esa es producida por otro microorganismo que se llama Vibrio vulnificus. Pero en cuanto al tipo 2, esta característica que tiene de fascitis necrotizante justamente es una infección que es mucho más profunda, es una infección de partes blandas, es una infección también rápidamente progresiva, pero que llega hasta tejido celular subcutáneo, fascia superficial, fascia profunda, me puede dar una necrosis tisular grave y una toxicidad sistémica. Entonces, va a ser una infección que va mucho más allá de lo que veíamos acá. En cuanto a la gangrena gaseosa, pues recuerden que es causada por un anaerobio, por Clostridium, y pues es diferente, ¿sale? Pareciera que la evolución clínica es muy parecida, pero no. Esta en realidad me va a dar la formación de flictenas, me va a dar una evolución también va a ser rápida, un olor característico, no tiene un olor, es de los peores olores que se pueden identificar, lo que es esto y la melena, híjole, quien ya lo haya olido me va a dar la razón. Pero bueno, se va a ver zonas donde también hay crepitaciones, les decía que se forman flictenas, hay zonas de necrosis, en fin, pero es causada por otro microorganismo. Otro diagnóstico diferencial puede ser una reacción postvacunal, que si observan aquí es secundario. Yo obviamente en cuanto a el interrogatorio, pues me va a decir que lo acaban de vacunar o yo puedo ver en la zona donde se aplicó la vacuna y que es muy peculiar, ¿no? Entonces, justamente se ve si se dan cuenta, una zona eritematosa, bien delimitada, pero no tiene fiebre, no tiene adenopatías, no tiene síntomas generalizados, en fin, ¿sale? Y pues puede ser algunas otras, inclusive hasta enfermedad de Kawasaki, algunos tipos de cáncer, micosis, artritis gotosa, picaduras de insectos, en fin. Pero recuerden que la parte sistémica, aunada a la parte dermatológica, pues es lo que nos va a hacer pensar en un proceso que sea infeccioso por bacterias. En cuanto al tratamiento, pues en el tratamiento es muy importante porque la erisipela es una urgencia dermatológica y la celulitis pues también. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos microorganismos en lugares donde no tendría que haber. Y les comentaba al inicio que son zonas o sitios en donde para ellos existe una gran cantidad de nutrientes. Por lo tanto, se empiezan a replicar y diseminar como ellos pueden, ¿sale? Entonces, lo importante para ello es tener reposo, tener una inmovilización, tener una elevación de la zona o de la región donde está afectada. En algunos casos que ya son más graves, pues el tratamiento sí tiene que ser intrahospitalario, estar irrigando la zona con solución salina, ponerle fomentos sulfatados, evitar traumatismos, lavar también con agüita y jabón y vamos a utilizar obviamente tratamientos para el dolor. Algunos antiinflamatorios no esteroideos también se pueden utilizar porque pues le va a estar doliendo la zona, ¿sale?
En cuanto a los tratamientos, pues del tratamiento, principalmente recordemos que el tratamiento de elección para estreptococo piógenes sigue siendo penicilina G benzatínica. Estos se dan de forma intramuscular y esto se puede dar hasta, dependiendo, ¿no? Aquí está alguna dosis, hasta 1 millón de unidades, pero se puede dar hasta 8 millones de unidades de forma diaria. Y yo sé que a muchos pues no les gusta que les estén picando, ¿no? Cada 2 inyecciones, cada 6 horas. Entonces, por eso a muchos pacientes también se prefiere hospitalizarlos para tener una mejor vigilancia. Esto normalmente se puede llegar a dar el tratamiento por 10 días y después se va a dar una dosis intramuscular cada 8 días que puede ser hasta por 1 o 2 meses, ¿sale? Pero existen algunos que llegan a tener reinfecciones y en ellos las reinfecciones se aplica una vez ya terminada el tratamiento, una inyección por cada mes durante 5 años. Entonces llega a ser tratamiento que es por muy largo tiempo. También podemos dar amoxicilinas con ácido clavulánico, podemos dar dicloxacilina, macrólidos, cefalosporinas, clindamicinas, tetraciclinas, en fin. Sí hay otros medicamentos que también se pueden utilizar y también, bueno, dependiendo de qué tan agresiva sea la infección, pues va a ser el tiempo en el que se va a dar. Otra tratamiento que se puede llegar a dar es el famoso Daflón o la diosmina, que se utiliza justamente para personas que tienen insuficiencia venosa y esto les ayuda porque tienen un efecto flebotónico y linfotónico, los cuales van a ayudar a que tenga una mejor circulación sanguínea. Y otro tratamiento que se puede llegar a sumar justamente a estos es el cicloferón, porque el cicloferón funciona como un inmunomodulador y va a evitar que tengan recurrencias de las infecciones. Algunos que llegan a ser completamente, eh, pues hacen el cultivo y son resistentes, entonces le meten otros tratamientos como linesolid o como metilmicina, pero pues normalmente estos tratamientos se tienen que dar intrahospitalarios. En cuanto a la celulitis, también podemos dar como tratamiento amoxicilina con ácido clavulánico. Recuerden que la celulitis sí tenemos que saber cuál es el agente etiológico porque si es Staphylococcus aureus, recuerden que hasta el 86% de estas bacterias llegan a ser resistentes a penicilina. Entonces, la penicilina no es como el tratamiento ideal, sino que existen otros antibióticos, dicloxacilina, clindamicina, en fin, e inclusive podemos llegar a dar otros tratamientos para aquellos que son eh, resistentes, por ejemplo, los estafilococcus aureus resistentes a meticilina, como son vancomicina, piperacilina tazobactam o en combinación estos dos antibióticos con algunos carbapenémicos. Entonces, sí es importante mandar el cultivo de la zona para si es que el paciente no está mejorando. Entonces, les comentaba, si nosotros aplicamos el tratamiento se va a observar una mejoría, de hecho al día siguiente, los 2 días, pero si no observamos que existe una mejoría, seguramente es resistente y entonces tenemos que cambiar de antibiótico. Ok, y bueno, pues hasta aquí la parte de eh, celulitis y erisipela y ya les estaré platicando ahora sobre las infecciones virales. Gracias.